¿Alguna vez te has sentido sobrecargado por los temores del mañana? Quizás hayas pasado noches enteras sin poder dormir, imaginando cómo saldrás adelante con los gastos, cómo te irá en esa entrevista de trabajo o qué sucederá con tu familia en el futuro. Todos hemos experimentado esos momentos donde la ansiedad y la incertidumbre parecen apoderarse de nosotros. Pero hoy quiero invitarte a detenerte y meditar en una verdad profunda y liberadora. No estamos llamados a cargar ese peso solos. Dios nos invita a confiar plenamente en Él y a dejar en sus manos todo aquello que nos preocupa. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 34, Jesús dice: «No se angustien por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene suficiente con su propio mal». Estas palabras no son solo una recomendación para vivir en calma, sino una promesa de que, si confiamos en Dios, Él suplirá nuestras necesidades y cuidará de nosotros. A lo largo de este mensaje, descubriremos cómo esta enseñanza puede transformar por completo nuestra manera de vivir. Veremos ejemplos en la Biblia, reflexionaremos sobre la sabiduría divina y aprenderemos cómo aplicar estos principios en nuestra vida diaria, para experimentar una existencia más plena, libre de ansiedad y llena de fe. Prepárate para un recorrido espiritual que no solo traerá serenidad a tu corazón, sino también fortaleza a tu fe y esperanza en tu alma. Así que, sin más demora, comencemos esta meditación sobre por qué no debemos angustiarnos por el mañana y cómo confiar plenamente en que Dios tiene el control de todo. Acompáñame en este viaje y descubre cómo puedes liberar tu mente y tu espíritu de la carga del miedo, para vivir bajo la protección y dirección de nuestro amoroso Padre Celestial. Parte 1. La sabiduría de vivir en el presente. Empecemos con una idea esencial. Vivir con sabiduría significa habitar el presente. Con frecuencia, quedamos atrapados en pensamientos que giran en torno al futuro, preguntándonos, ¿qué pasará si? ¿O cómo voy a resolver esto? Pero, ¿qué nos enseña la Biblia sobre esto? En Mateo capítulo 6, versículos 25 al 27, Jesús nos ofrece una enseñanza poderosa. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y aún así su Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por más que se angustie, puede añadir un solo codo a su estatura? Estas palabras son un recordatorio de lo que realmente tiene valor. Jesús usa la naturaleza como espejo del cuidado divino. Si Dios sostiene a las aves, ¿cómo no sostendrá a sus hijos? Las aves no viven preocupadas por el futuro, y aún así, no les falta nada. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos vivir en angustia? Vivir el presente no significa ser irresponsables ni desatender nuestras obligaciones. Significa confiar en que Dios proveerá y nos guiará paso a paso. Cuando nos dejamos consumir por la ansiedad del mañana, perdemos la capacidad de ver las bendiciones del hoy. Es como caminar por un jardín hermoso sin notar las flores, porque estamos pensando en el próximo destino. Imagina por un momento cómo sería tu vida si soltaras esas preocupaciones. Tal vez disfrutarías más de tu familia, de las pequeñas alegrías del día, y sentirías una paz que solo proviene de confiar en Dios. Esa es la vida que Él desea para ti, una vida donde cada día trae su propio desafío, pero también la gracia suficiente para enfrentarlo. Cuando aprendemos a habitar el presente, se abre un espacio en el corazón para escuchar la voz de Dios. Y es que su voz, ese susurro suave y apacible, solo se percibe cuando el ruido de nuestras preocupaciones se silencia. Cuando aquietamos nuestros pensamientos y confiamos en Dios, su voz se vuelve más clara, y podemos percibir con mayor precisión su guía y dirección. Para comprender mejor este principio, pensemos en el relato del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Dios les enviaba maná cada día, pero les ordenó recoger solo lo necesario para esa jornada. Si intentaban guardar más para el día siguiente, el alimento se echaba a perder. Aquello no era una simple instrucción alimentaria, sino una lección de confianza diaria en la provisión divina. De igual forma, Dios nos llama hoy a depender de Él día a día, sin cargar con la ansiedad del mañana.
Tómate un momento para reflexionar. ¿Hay áreas en tu vida donde el miedo al futuro te impide descansar en Dios? ¿Qué podrías hacer hoy para fortalecer tu confianza y aprender a vivir en el presente? Tal vez dedicar más tiempo a la oración, leer las Escrituras para recordar sus promesas o practicar la gratitud por las bendiciones que ya tienes. Vivir en el presente y confiar en que Dios tiene el control no es una frase bonita. Es un cambio profundo que trae paz, libertad y una comunión más íntima con nuestro Creador. Sigamos adelante en este recorrido espiritual, aprendiendo a soltar nuestras cargas y a descansar plenamente en la bondad y el poder de Dios. Lo que viene por delante está lleno de crecimiento y transformación. Parte 2. La fe en la provisión divina. Continuemos este viaje profundizando en la certeza de que Dios provee y en cómo nuestra fe en su fidelidad puede liberarnos del temor y la ansiedad. La fe es el fundamento de nuestra relación con Él. Sin ella es fácil ser arrastrados por las preocupaciones del mundo. Pero con fe enfrentamos los desafíos sabiendo que nunca caminamos solos y que Dios, en su sabiduría, suplirá todo lo que nos haga falta. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos recuerda: mi Dios suplirá todo lo que necesiten conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa es una de las más reconfortantes de las Escrituras. Nos asegura que Dios no solo conoce nuestras necesidades, sino que tiene el poder de satisfacerlas completamente. Para comprender esta verdad con mayor profundidad, recordemos el relato de Elías y la viuda de Sarepta en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Durante una terrible sequía, Dios envió a Elías a una viuda que apenas tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Cuando el profeta le pidió un poco de agua y pan, ella, a pesar de su escasez, eligió confiar en la palabra de Dios que venía a través de Elías. Su obediencia fue recompensada, la harina y el aceite nunca se agotaron hasta que la sequía terminó. Este episodio nos enseña dos verdades esenciales. Primero, que Dios puede multiplicar lo poco que tenemos, y segundo, que la fe y la obediencia abren la puerta a los milagros. Esa mujer dio un paso de fe al compartir lo último que tenía, y Dios respondió con abundancia. Pensemos ahora en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos sentido temor por no tener suficiente, ya sea dinero, tiempo, energía o recursos emocionales? Todos hemos pasado por momentos de escasez, pero Dios nos llama a confiar en que Él proveerá, incluso si su provisión no llega de la forma o en el momento que esperamos. Confiar en la provisión divina también implica renunciar al control. Muchas veces creemos que, si nos esforzamos más o planificamos todo, evitaremos la falta. Pero ese afán constante solo nos lleva al cansancio y a la frustración. Dios nos invita a descansar en Él, a creer que su voluntad y su tiempo son perfectos. Una manera práctica de fortalecer esa confianza es mediante la oración y la meditación en sus promesas. Cuando la preocupación nos abruma, podemos recordar palabras como las de Filipenses capítulo 4, versículo 19, o el Salmo 23, versículo 1, que dice: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Estas verdades eternas nos recuerdan que Dios es nuestro proveedor fiel y que jamás permitirá que sus hijos queden desamparados. También podemos cultivar un corazón agradecido por lo que ya poseemos. Con frecuencia, concentramos nuestra atención en lo que nos falta y dejamos de ver las bendiciones que ya están presentes en nuestras vidas. Cuando expresamos gratitud a Dios por su provisión diaria, nuestra fe se fortalece y aprendemos a depender más profundamente de Él. Tomemos un momento para pensar en esto. ¿Has experimentado alguna vez la provisión de Dios de manera evidente? ¿Cómo podrías aplicar esa misma fe a las áreas donde hoy sientes carencia o incertidumbre? Recordemos que la fe no consiste solo en creer que Dios existe, sino en confiar activamente en su poder y cuidado constante. La próxima vez que enfrentes una necesidad o una preocupación, recuerda, Dios está contigo. Él conoce tus cargas y suplirá todo lo que necesites en el momento adecuado. No te inquietes por lo que vendrá. Confía en que su provisión es perfecta y suficiente para cada día. Sigamos avanzando en este recorrido espiritual, descubriendo cómo la fe en la provisión divina
puede transformar nuestra vida, liberándonos de la ansiedad y del temor. Aún queda mucho por descubrir y aprender juntos. Parte 3. El poder de la oración y la confianza en Dios. Continuemos explorando una de las herramientas más poderosas que tenemos como creyentes, la oración. La oración no es únicamente un medio para presentar nuestras peticiones a Dios, es también una forma profunda de fortalecer nuestra confianza en su soberanía sobre nuestras vidas. Orar es un acto de fe y de entrega total. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos exhorta: no se angustien por nada, más bien en todo mediante oración y ruego, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje revela una verdad esencial: la oración es el camino para liberar nuestras cargas y recibir la paz que solo Dios puede dar. Orar no se trata únicamente de pedir cosas, es abrir el alma ante nuestro Creador, compartirle nuestras inquietudes y escuchar su voz. Cuando oramos, reconocemos que no tenemos el control y declaramos nuestra dependencia de Dios. Ese acto de humildad y rendición es fundamental para vivir libres de ansiedad. Pensemos en el ejemplo de Jesús en el huerto de Getsemaní, antes de su crucifixión. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesús oró: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese instante de profunda angustia, Jesús nos mostró cómo debemos orar, presentando nuestros deseos, pero siempre dispuestos a aceptar la voluntad del Padre. Esa es la verdadera oración de confianza, sabiendo que Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. A través de la oración, también aprendemos a discernir la dirección divina para nuestras vidas. Muchas veces las preocupaciones nacen de la confusión o la falta de claridad, pero cuando dedicamos tiempo a orar, Dios ilumina nuestro camino. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La oración nos enseña a descansar en la sabiduría de Dios, en lugar de depender únicamente de nuestras propias fuerzas. Practicar la oración con constancia transforma nuestra perspectiva, nos da serenidad, amplía nuestra visión y nos recuerda que Dios está en control. Cuando oramos, le abrimos la puerta a Dios para que obre en nuestras circunstancias. Esto no implica que los problemas desaparezcan de inmediato, pero sí nos asegura que Él camina a nuestro lado, brindándonos fuerza, consuelo y paz. Además, la oración nos conecta con los demás creyentes. Orar por otros y recibir sus oraciones en los momentos difíciles fortalece los lazos espirituales y nos recuerda que no estamos solos. La intercesión es una manifestación tangible de amor y apoyo mutuo, una forma de llevar juntos nuestras cargas ante Dios. Reflexionemos por un momento: ¿cuán a menudo recurrimos a la oración cuando las preocupaciones nos abruman? ¿Estamos realmente dispuestos a entregar nuestras ansiedades a Dios y confiar plenamente en su control? La oración puede convertirse en un hábito profundamente transformador, capaz de ayudarnos a vivir con menos temor y con una paz más constante. Para ejercitar esta confianza en Dios a través de la oración, podemos comenzar con acciones sencillas. Dedica unos minutos cada día para conversar con Él, expresa tus inquietudes, tus anhelos y también tus agradecimientos. Haz una lista de personas y situaciones por las que puedas orar y observa con atención cómo Dios responde, muchas veces de maneras que no esperábamos. Y lo más importante, confía en que, aunque las respuestas no lleguen de inmediato, Dios siempre escucha y actúa en su tiempo perfecto. Recuerda que la oración no es una obligación más en la rutina diaria, sino una oportunidad sagrada para acercarte a tu Creador y fortalecer tu fe. Sigamos adelante explorando cómo la oración y la confianza en Dios pueden liberarnos de la ansiedad y guiarnos hacia una vida más plena, estable y llena de serenidad. Nuestro viaje espiritual continúa y aún hay mucho más que descubrir juntos. Parte 4. La paz que supera todo entendimiento.
Ahora entraremos en una de las promesas más hermosas y reconfortantes de Dios, la paz que trasciende todo entendimiento humano. ¿Alguna vez has sentido una calma tan profunda que, a pesar de estar rodeado de dificultades, tu corazón permanecía en reposo? Esa paz no es producto del azar, es un regalo divino que Dios concede a quienes confían plenamente en Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús dice a sus discípulos: «La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo la doña, no se turbe su corazón, ni tenga miedo». Aquí Jesús nos revela que la paz que Él ofrece es muy distinta de la que el mundo promete. No depende de las circunstancias, ni de la ausencia de conflictos, sino que es una paz profunda y permanente que brota directamente del corazón de Dios. Para comprender mejor esta paz, recordemos la escena en la que Jesús calma la tormenta, narrada en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. En medio del mar, una tempestad feroz sacudía la barca donde iban los discípulos. Ellos, aterrados, creían que perecerían, mientras Jesús dormía tranquilamente en la popa. Al despertarlo le dijeron: «¿No te importa que perezcamos?». Entonces Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Silencio, cálmate». De inmediato todo se serenó. Luego les preguntó: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Este episodio nos enseña que, aunque las tormentas sean inevitables, podemos tener la paz de Cristo habitando dentro de nosotros. La paz de Dios no significa ausencia de problemas, sino su presencia en medio de ellos. Cuando confiamos en Él, podemos experimentar serenidad incluso en las circunstancias más adversas. Pero ¿cómo podemos cultivar esta paz divina en nuestra vida diaria? Aquí te comparto algunos pasos prácticos. Busca la presencia de Dios. La paz de Dios está disponible para todos, pero requiere una búsqueda intencional. Pasar tiempo en oración, leer las Escrituras y adorarnos conecta con Él y renueva nuestra calma interior. El Salmo 46, versículo 10, nos exhorta: «Estad quietos y reconoced que yo soy Dios». Cuando hacemos una pausa para estar en silencio ante su presencia, permitimos que su paz llene nuestro ser. Confía en la soberanía de Dios. Reconocer que Él tiene el control absoluto de todas las cosas nos libera del miedo y la ansiedad. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, encontramos una promesa poderosa. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque a veces no comprendamos el propósito de lo que vivimos, podemos descansar en la certeza de que Dios siempre obra para nuestro bien. Entrena tu mente. El apóstol Pablo nos enseña en Filipenses, capítulo 4, versículo 8, piensen en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de alabanza. Cuando llenamos nuestra mente con pensamientos edificantes y espirituales, desplazamos la ansiedad y abrimos espacio para la paz. Es un ejercicio diario de disciplina mental y espiritual. Practica la gratitud. Agradecer a Dios, incluso por las pequeñas cosas, cambia nuestra perspectiva. La gratitud nos enseña a enfocarnos en lo que tenemos, en lugar de preocuparnos por lo que nos falta. Es una puerta abierta hacia la paz y un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. Vive en comunidad. Rodearte de una comunidad de fe puede ser una fuente inmensa de apoyo. Compartir tus cargas con otros creyentes, recibir sus oraciones y ofrecer ánimo a quienes lo necesitan fortalece la fe y nos permite experimentar la paz de Dios de manera colectiva. Porque cuando caminamos juntos en la fe, aprendemos que la paz verdadera no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante del Dios que camina con nosotros. La carta a los Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, nos exhorta a no dejar de reunirnos y a animarnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Detente un momento y piensa, ¿en qué áreas de tu vida necesitas experimentar la paz de Dios? Tal vez estés atravesando dificultades en tu trabajo, enfrentando problemas de salud o sintiendo preocupación por tu familia. Sea cual sea la tormenta, recuerda que Jesús está contigo en la barca y que Él tiene autoridad sobre cualquier tempestad. La paz que Dios nos ofrece no es una emoción pasajera,
sino una realidad constante que se manifiesta cuando aprendemos a confiar en Él. A medida que avanzamos en este camino espiritual, aprendamos a descansar en su paz y a permitir que transforme cada aspecto de nuestra vida. Parte 5. Entregando nuestras cargas a Dios. Ahora profundizaremos en cómo podemos poner nuestras cargas en las manos de Dios. Las cargas pueden manifestarse de muchas formas: preocupaciones, responsabilidades, temores o dolores del corazón. Estas cargas, si no las entregamos, pueden pesarnos tanto que terminan afectando nuestra mente, cuerpo y espíritu. Sin embargo, Dios nos hace una invitación llena de ternura y poder. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús dice: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Estas palabras son una promesa directa de alivio para los corazones que se sienten sobrecargados. Entregar nuestras cargas a Dios implica varios pasos esenciales. Primero, reconocer nuestras cargas. Muchas veces estamos tan acostumbrados a vivir con nuestras preocupaciones que ni siquiera notamos cuánto nos están afectando. Es importante detenernos y analizar qué es lo que realmente nos está pesando. Puede ser útil escribir una lista de todo aquello que te causa ansiedad o fatiga, para tener una visión más clara de lo que estás llevando sobre tus hombros. Segundo, orar y entregar nuestras cargas a Dios. Una vez que identificamos nuestras preocupaciones, el siguiente paso es llevarlas a Dios en oración. Este acto puede ser profundamente liberador. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos recuerda: «No se angustien por nada, más bien en toda situación, presenten sus peticiones a Dios en oración y ruego, con acción de gracias». Cuando hacemos esto, demostramos fe y confianza, reconociendo que solo Dios tiene el poder de cuidar lo que nosotros no podemos controlar. Tercero, confiar en la provisión y el tiempo de Dios. Una de las razones por las que a veces no soltamos nuestras cargas es porque queremos controlar los resultados. Pero confiar en Dios significa renunciar a ese control y creer que su plan y su tiempo son perfectos. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versículos 8 y 9, nos recuerda que los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros y que sus caminos siempre son mejores. Cuarto, buscar apoyo en la comunidad. No fuimos creados para enfrentar la vida en soledad. La Biblia nos enseña que debemos llevar los unos las cargas de los otros. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, se nos dice: «Lleven los unos las cargas de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo». Hablar con amigos, familiares o miembros de tu comunidad de fe puede brindarte consuelo, consejo y fortaleza. Ellos pueden orar por ti y acompañarte en el proceso de entrega a Dios. Quinto, practicar la entrega diaria. Soltar nuestras cargas no es un evento aislado, sino un hábito que debemos cultivar cada día. Cada jornada trae sus propias preocupaciones, y por eso necesitamos renovar constantemente nuestra entrega. Puedes apartar un momento diario para la oración y reflexión, revisando tus preocupaciones y rindiéndolas nuevamente a Dios. Sexto, recordar las promesas de Dios. Las Escrituras están llenas de promesas que confirman que Dios está con nosotros y cuida de cada uno de sus hijos. Memorizar y meditar en estos pasajes fortalece la fe y mantiene viva la esperanza. El Salmo 55, versículo 22, declara: «Entrega tu carga al Señor, y Él te sostendrá, jamás permitirá que caiga el justo». Ahora, reflexiona: ¿qué cargas estás llevando hoy? ¿Hay preocupaciones que te roban la paz y necesitas entregar a Dios? Tómate un momento para orar y poner todo en sus manos. Confía en que Él cumplirá su promesa, te dará descanso, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Entregar nuestras cargas a Dios no siempre resulta sencillo, especialmente cuando hemos aprendido a manejarlas por nuestra cuenta. Sin embargo, cuando finalmente las ponemos en sus manos, experimentamos una libertad interior y una paz profunda que solo Él puede otorgar. Este acto de entrega
es una manifestación genuina de nuestra fe y de nuestra confianza en su amor, su cuidado y su soberanía sobre nuestra vida. Parte 6. Vivir con confianza en el plan de Dios. Hasta este punto hemos reflexionado sobre la importancia de vivir el presente, confiar en la provisión divina, fortalecer nuestra relación con Él mediante la oración y aprender a dejar nuestras cargas en sus manos. Ahora nos enfocaremos en un aspecto esencial para vivir sin ansiedad. Aprender a confiar plenamente en el plan de Dios. Recordemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11, el Señor declara: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza». Este versículo nos asegura que Dios no solo tiene un plan, sino que su plan es bueno, diseñado con amor para nuestro bien y para darnos esperanza. Saber esto puede llenar el corazón de serenidad, incluso en medio de la incertidumbre. Pensemos en la vida de José, uno de los ejemplos más claros del Antiguo Testamento. José enfrentó grandes pruebas, fue traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Sin embargo, nunca perdió la fe en el plan de Dios. Con el tiempo, todo aquello que parecía una tragedia se convirtió en una bendición. Dios usó esas circunstancias difíciles para elevarlo a una posición de autoridad en Egipto, desde donde pudo salvar a su familia y a muchas otras personas de una hambruna. En el libro del Génesis, capítulo 50, versículo 20, José le dice a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para cumplir lo que hoy vemos, preservar la vida de muchos». Esta historia nos enseña que incluso cuando no comprendemos nuestras circunstancias, Dios sigue obrando detrás de escena para nuestro bien. Vivir confiando en el plan divino implica varias actitudes fundamentales. Aceptar la incertidumbre. Frecuentemente deseamos tener control sobre todo y conocer con exactitud lo que viene, pero la vida está llena de situaciones que escapan a nuestro entendimiento. Parte de confiar en Dios es aceptar que no siempre tendremos todas las respuestas. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos recuerda: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas». Aceptar la incertidumbre nos libera del peso de querer controlar lo incontrolable y nos permite descansar en la seguridad de que Dios dirige nuestros pasos. Ser pacientes y esperar en Dios. La paciencia es una virtud esencial para quienes confían en el plan divino. Muchas veces, las respuestas a nuestras oraciones no llegan de inmediato, y eso puede generar frustración o desánimo. Pero el profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 31, nos anima con estas palabras: «Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Esperar en Dios fortalece nuestra fe y nos prepara para recibir sus bendiciones en el momento perfecto. Obedecer y seguir la dirección de Dios. Confiar en el plan de Dios también implica obedecer sus mandamientos, incluso cuando no comprendemos completamente su propósito. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 33, se nos instruye: «Caminen por todo el camino que el Señor su Dios les ha ordenado, para que vivan, prosperen y prolonguen sus días en la tierra que van a poseer». La obediencia nos mantiene dentro de la voluntad divina y nos permite experimentar su guía en cada paso. Recordar las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que podemos abrazar en los momentos de duda. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, encontramos una de las más poderosas: «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Meditar en estas promesas fortalece la fe y nos recuerda que nada escapa al control del Creador. Testificar y recordar las bendiciones pasadas. A veces, cuando enfrentamos nuevas pruebas, olvidamos cuántas veces Dios ha sido fiel. Detenernos a recordar las bendiciones y provisiones del pasado
nos llena de gratitud y renueva nuestra confianza. Las Escrituras están llenas de testimonios de la fidelidad divina, y nuestras propias vidas también lo están. Reflexionar sobre ellos es una fuente poderosa de ánimo y fortaleza. Tómate un momento para examinar tu corazón. Hay áreas en tu vida donde te cuesta confiar en el plan de Dios. Hay incertidumbres que te hacen dudar. Recuerda, aunque no comprendas el camino, Él conoce la meta. Confiar en su plan es permitir que su voluntad, perfecta y buena, obre en tu favor incluso cuando no lo veas aún. Te invito a detenerte por un instante y elevar una oración a Dios, pidiéndole que renueve tu fe y te conceda la serenidad necesaria para confiar plenamente en su propósito. Recuerda que confiar en el plan de Dios no implica que el camino será sencillo, pero sí asegura que nunca caminarás solo y que cada situación tiene un propósito dentro de sus manos poderosas. Mientras continuamos avanzando juntos en este viaje de fe, aprendamos a vivir con una confianza firme y una esperanza constante en el plan perfecto de nuestro Padre Celestial, que todo lo hace por amor y con sabiduría infinita.